En las siguientes lecciones vamos a comenzar a analizar textos cuya información usualmente no es comprendida del todo por el lector que desconoce obviamente el contexto cultural o el significado técnico de algunos términos o simplemente debido a que tiene ideas preconcebidas y le es difícil comprender el texto. En esta ocasión iniciamos con textos que van a revelar la relación que existió entre Yohanan y Yehoshua. Me refiero a Yohanan ben Zeharia, también conocido como Yohanan Hamadvil. La primera imagen que toda persona concibe en su mente respecto a estos dos personajes es quizás su relación familiar, dado que en el libro popularmente llamado Lucas, Miriam y Elisheba, la madre de Yehoshua y la madre de Yohanan, son identificadas como parientes. También la imagen que puede tener el lector simplista es que existía una relación en el contexto de precursor. O sea, Yohanan él es el precursor de Yehoshua. Pero en contexto obviamente de tiempo. En la tradición registrada, pues primero se hace mención de Yohanan y luego se hace mención de Yehoshua. Pero también, y quizás la imagen más clara que le puede venir a la mente a todo lector es la inmersión a la cual Rabbi Josué se somete. La inmersión de Yohanan, Tefilat Yohanan. Y es en esta última comparación donde se revela información que usualmente es pasada por alto. Me refiero a la Tefilá de Yohanan, a la cual se somete Yehoshua. El hecho de que Yehoshua se someta a la Tefilá de Yohanan, a la inmersión en aguas de Yohanan, implica la existencia de una relación entre ambos de rabino y discípulo. Entiéndase no en los términos modernos de rabino y discípulo, sino en términos del primer siglo. Líder espiritual y seguidores, personas que se identifican con el mismo mensaje, con la misma enseñanza del rabino. Para evidenciarlo vamos a comenzar a mencionar algunos eventos, algunas informaciones que toman lugar entre Yehoshua y sus discípulos en el contexto de rabino y discípulo, información y eventos que se repiten entre Yohanan y Yehoshua. Así que comencemos con la Tevilá. Para aquel que escucha y no sabe, pues Tevilá es lo que el mundo occidental ha definido como bautismo. El término hebreo implica sumergimiento en aguas, lehadbil, ya sea en una mikveh, o sea, en una piscina dedicada para ello, o simplemente en aguas corrientes. Aun cuando el objetivo por el cual se realiza la tevilá puede variar, siempre su esencia, la esencia de la tevilá, será la misma. La esencia es un nuevo inicio, una nueva identificación, un nuevo estatus, un nuevo caminar. Así que la tevilá, veamos algunas implicaciones que puede tener, algunos objetivos. La tevilá puede tener la connotación de purificación, pero purificación en sentido simbólico, porque la tevilá no es un baño para limpiarse físicamente, sino en términos, digamos, espirituales o simbólicos, es una purificación. Aún en nuestros días hay quienes practican la tevilá todos los días en la mañana, otros la practican en las convocaciones, los días de Shabbat y el resto de las convocaciones del año. También la tevilá puede tener la connotación de iniciarse como miembro, en este caso de Israel, lo que es un ger o prosélito. Toda persona que gradualmente no nació dentro del pueblo de Israel, pero desea integrarse al pueblo, pues finalmente, después del proceso de estudio, de integración gradual, llegará el momento de hacer el rito
a través del cual evidencia que se ha integrado, se ha iniciado, digamos, legalmente o públicamente como un miembro de Israel. Y esto se hace a través de la Tevilá. De manera que, en este caso, Tevilá tiene la connotación de iniciarse. Un cambio, digamos, de estatus. Un nuevo inicio como miembro del pueblo de Israel. Y lo mismo podemos ver en la Tevilá cómo esta tiene connotación de iniciarse como miembro de un grupo, de un movimiento en particular. Se conecta, se identifica con un movimiento y obviamente con el líder del movimiento. Y este último, pues, es el significado que tiene la Tevilá de Yohanan. Todo lector seguro que da por sentado que en el libro de Hechos, todas las personas que se unieron al grupo de seguidores de Yehoshua realizaron la tevilá, o sea, la inmersión en aguas, porque era necesario como rito para iniciarse en el movimiento. Repito, todo lector lo da por sentado, lo concibe así. No se puede integrar nadie al movimiento de Yehoshua si previamente no hace una tevilá, hace este acto ritual. Sin embargo, cuando leemos en el caso de Yohanan Hamadbil, el lector común piensa algo totalmente diferente. O sea, no concibe que la tevilá de Yohanan tenga el mismo contexto de maestro y discípulo, de identidad con un movimiento, así como tiene la tevilá en el libro de Hechos, la tevilá de Yehoshua. Primeramente, comprendamos que, como dije al inicio, hay información en esta tradición escrita en relación a los discípulos de Yehoshua con Yehoshua, o sea, información, eventos que toman lugar en contexto de maestro y discípulo, y estos mismos eventos, esta misma información, se da en referencia a Yohanan y Yehoshua en el contexto de maestro y discípulo. Por ejemplo, tanto Yohanan como Yehoshua son identificados con el título rabino. Tanto Yohanan como Yehoshua tenían discípulos, así se informa en la tradición por escrito. La evidencia la pueden ver en sus notas. Yohanan tenía discípulos y esto está evidenciado en los así llamados 4 evangelios, es decir, en estos 4 documentos en los que se recopila la información oral, cada uno con sus variantes, y de esto hablamos en lecciones previas. Aún así, aunque cada uno tiene sus variantes, cada uno registra que Yohanan tenía discípulos, lo cual implica que Yohanan era un líder, era un rabino en el contexto del primer siglo. Recuerden la diferencia del significado rabino en el primer siglo y rabino en años posteriores. Por ejemplo, Marcos 2:18. Recuerden que estamos dando, o me estoy refiriendo a estos documentos con los títulos con que fueron popularizados en Occidente. Marcos 2:18, Mateo 14:12, Juan 1:35 y 37, Lucas 7:18. Se hace mención de los discípulos de Yohanan, obviamente en otras citas también aparece, pero este es simplemente un ejemplo de 4 citas en cada uno de estos 4 documentos. El título de rabino es ocupado por Yohanan, lo vemos por ejemplo en el libro de Juan, capítulo 3 y verso 26, también en Lucas 3:12, aunque el término es una traducción del hebreo rabino, el término en griego es didáskale. Hablamos en lecciones previas que didáskale es la traducción más apropiada del término rabino al griego. Significa simplemente maestro. Y de esto hablamos en secciones previas. Lo mismo se registra en el texto hebreo de Mateo, conocido como el texto hebreo de Shem Tov o de Eben Bohan. Yohanan es llamado Rabbenu,
Rabbenu significa literalmente nuestro maestro, aunque su significado simple es igual al término rabino. Los que seguían a Yohanan y se identificaban con él realizaban una tevilá. Esto lo vemos claramente en la tradición registrada. Toda persona se acercaba a Yohanan y hacía la tevilá. Yohanan transmitía su enseñanza. Lo mismo es en el caso de los que seguían a Yehoshua. Así está registrado en el libro de Hechos. Yehoshua fue uno de los que se tomó la tevilá de Yohanan. Entonces, la pregunta es, en este contexto, ¿por qué, en esencia, la tevilá de Yohanan sería diferente a la tevilá de Yehoshua registrada en el libro de Hechos? Los que se iniciaban con Yehoshua como maestro, como líder, como su guía espiritual, según está registrado en el libro de Hechos, realizaban una tevilá, una inmersión en agua, a través de la cual declaraban públicamente, o sea, a través de este rito, declaraban su conexión con el líder, con Yehoshua de Nazaret, como el Mashiach. Entonces, si es así, respecto a Yehoshua y sus discípulos, ¿por qué la tevilá de Yohanan sería diferente? Es solamente diferente para lectores con ideas erróneas preconcebidas, porque se les hace difícil percibir a Yehoshua como seguidor de Yohanan. Y este es un tema que vamos a ir explicando gradualmente en todas aquellas citas, en estos documentos en los que aparece que Yehoshua dice que su enseñanza la recibe directamente del Padre. Pero vamos a ver realmente qué significados técnicos tienen estas expresiones de Yehoshua. Lo veremos en próximas secciones. Así que les decía que es difícil para un lector con ideas preconcebidas, erradas obviamente, concebir o percibir a Yehoshua como seguidor de Yohanan, cuando es precisamente la información clara que revelan los autores de estos documentos en que se recopiló la tradición sobre Yehoshua. La información está ahí, pero una vez más, pasa desapercibida del lector simplista o desconectado del contexto cultural de estos documentos. Ya en las primeras páginas de cada uno de estos documentos, los así llamados evangelios, se presenta a Yehoshua identificándose con el mensaje de Yohanan. Y en secciones previas pusimos algunos ejemplos en los cuales Yehoshua repitió exactamente enseñanzas de Yohanan. Son ejemplos que vamos a explicar en otras ocasiones. Y por ende, cuando Yehoshua se identifica con el mensaje de Yohanan, es lo mismo que, no olvidemos, Yohanan es un rabino. Viene una persona, se identifica con su mensaje y se somete a la tevilá del rabino. ¿Cuál es la implicación? Se ha unido al movimiento, se ha identificado con el rabino. Este es el caso de Yehoshua y Yohanan. Yohanan había comenzado un movimiento de Teshuvá en Israel. Eso está registrado en los documentos. ¿Su objetivo cuál era? Su objetivo era alcanzar a todos los miembros del pueblo de Israel para que todos formasen parte del movimiento, un movimiento de Teshuvá. Un movimiento que tenía como fin prepararse, estar listos, porque el Malhut Shamaim se ha acercado. La restauración de la soberanía de Israel se había acercado. Cuando le preguntaron a Yohanan quién era él o de qué se trataba su movimiento, ¿qué dice la tradición? Que Yohanan citó los escritos de Yeshaya Naví, el profeta Isaías, cuando dice:
Kol Kore Bamidbar Panu Derech Hashem. Kol Kore, una voz que está clamando. Bamidbar Panu Derech Hashem. En el desierto preparen el Derech Hashem, el camino de Hashem. En el desierto. ¿Por qué en el desierto? Es algo que vamos a estudiar más adelante, pero les doy un adelanto. Yohanan, nos dice la tradición, que se educó ¿dónde? Precisamente en el desierto. Cuando Yehoshua se somete a la tevilá de Yohanan, ¿a dónde se dirige Yehoshua? Al desierto. Es un tema que vamos a clarificar, vamos a detallar en las próximas secciones. Entonces, ¿cómo los discípulos de Yehoshua identificaron en el libro de Hechos el movimiento que ellos representaban? ¿Recuerdan? Los discípulos de Yehoshua se hacen llamar o se identifican como los del camino o el camino del Eterno. Su movimiento está identificado con los mismos términos que empleó Yohanan Hamadvil para describirse a él y lo que estaba emprendiendo, el movimiento que le estaba iniciando. Kol Kore, él es una voz que llama. Bamidbar Panu Derech Hashem. En el desierto preparen el camino de Hashem. El movimiento de Yohanan estaba preparando, él y todos sus discípulos, el camino del Eterno. Los discípulos de Yehoshua se identifican como Derech Hashem, el camino del Eterno. Y de eso también vamos a hablar, especificar más adelante. Lo más remarcable hasta aquí es que aún en el libro de Hechos, donde se narran eventos que tomaron lugar años después de la muerte tanto de Yohanan como la de Yehoshua, el autor de Hechos recopila los discursos de los discípulos más destacados de Yehoshua, de los Sheluchim, en los cuales se sigue haciendo énfasis en, nada más y nada menos, el inicio de todo el movimiento. ¿Cómo comenzó todo? Con la tevilá de Yohanan. En las notas pueden ver los ejemplos. Por ejemplo, el discurso de Shimon Kefa en Cesarea, recopilado en el capítulo 10. A partir del verso 34 dice: Kefa, tomando la palabra, dijo: Este es el mensaje que Elohim envió para los hijos de Israel, anunciando buenas nuevas, Shalom, por medio de Yehoshua el Mashiach, quien tiene autoridad sobre todos. Y prosigue diciendo Shimon Kefa: Ustedes saben el acontecimiento que ha tenido lugar por toda Judea, comenzando desde Galilea, a partir de la tevilá que difundió Yohanan, cómo Elohim lo ungió a Yehoshua de Nazaret con influencia divina, o Ruach HaKodesh, dándole autoridad, etcétera, etcétera. Claramente, todo comienza a partir de la tefilá que difundió Yohanan. Y ya sabemos que la tefilá implica no solamente el acto de iniciamiento para un discípulo en el movimiento de Yohanan, sino que el término se convierte técnico cuando se habla de la tevilá de Yohanan. Y lo que se está hablando entonces es del movimiento en general de Yohanan, de la enseñanza de Yohanan. Por lo tanto, recibir la tevilá de Yohanan implica entrar a la escuela de Yohanan, o sea, al movimiento de Yohanan. Veamos otro ejemplo, el discurso de Shaul en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, registrado en el capítulo 13, el verso 24 y el 25. Antes de su manifestación, dice Shaul, Yohanan difundió una tevilá para Teshuvá a todos en Israel. Y mientras Yohanan completaba la carrera, decía: lo que ustedes se imaginan que soy yo, es decir, el Mashiach, no lo soy.
pero lo es mi seguidor. Y de esta traducción vamos a hablar más adelante. Sigue diciendo Shaul, de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. El significado técnico de todas estas palabras, porque sé que la traducción puede ser chocante para algunos, repito, lo vamos a explicar más adelante con más detalles. Lo importante es que debemos ver cómo en los discursos todo el inicio del mensaje de Josué, cómo se identifica el movimiento, siempre inicia con la Tevilá de Yohanan, la enseñanza de Yohanan, el movimiento de Yohanan. Veamos también otro ejemplo, el último ejemplo en el capítulo 19 del libro de Hechos. Se menciona allí, otra vez es Shaul, el autor de estas palabras, según recopila el autor, se menciona la Tevilá de Yohanan, pero en este caso Shaul está explicando a unos discípulos en Éfesos, curiosamente, a unos discípulos de Yohanan. Dice el texto, Shaul dijo, Yohanan realizó la Tevilá para Teshuvá, diciéndole al pueblo que permaneciera firme en su seguidor, o sea, en el que viene tras él, es decir, en Yahushua. Y después de escuchar esto, dice el autor en boca de Shaul, después de escuchar esto, realizaban la Tevilá en nombre de Adonenu Yahushua. Veamos un poco de más evidencias para comprender que la Tevilá tiene implicaciones más profundas de lo que simplemente se puede percibir en el término inmersión. Vamos a analizar, a comprender que según la tradición escrita, habían al menos dos requisitos solicitados por Yohanan, 12 requisitos para poder someterse a la Tevilá de Yohanan. O sea, para poder permanecer conectados con Yohanan, para iniciarse en su movimiento, habían al menos dos requisitos. Lo cual implica por sí mismo que la Tevilá no era un rito de un día y al otro día, pues, o esa misma tarde, la persona que hizo la Tevilá se marchaba a su casa, ¿no? Sino que los requisitos de la Tevilá para la Tevilá de Yohanan implican que los que realizaban la Tevilá se estaban, conectando con Yohanan, identificando con el mensaje de Yohanan, y obviamente tendrían que aprender el mensaje, la enseñanza de Yohanan. Primer requisito de la Tevilá de Yohanan es Teshuvá. Teshuvá obviamente es un proceso. Comienza, claro, con el remordimiento, el reconocimiento, pero en realidad es un proceso que se completa cuando la persona hace todo lo posible por reparar los daños cometidos, los errores cometidos, y cuando evidencia en sus actos que no comete el mismo error. Yohanan no solamente decía retornen con Teshuvá porque el Malhut Shamaim está cerca, sino que a los que se acercaban a él les decía Ose Peri Teshuvá Shelema, den frutos de una Teshuvá verdadera. ¿Cuál es el fruto de una Teshuvá verdadera? Que la persona ha cambiado. Así pues, la Tevilá de Yohanan implica este requisito de una conducta, un comportamiento, obras que evidencien una teshuvá genuina, verdadera. ¿Y cómo podría Yohanan saber si la teshuvá era genuina, si era completa, que es lo que significa el término teshuvá shelema? ¿Cómo Yohanan sabría que el inicio de la teshuvá, o sea, que la persona que se inició en el proceso de teshuvá lo completó para llamarse teshuvá shelema? Solamente
si los que realizaban la tevilá permanecían con él o lo visitaban esporádicamente. Es la única manera en que Yohanan podría saber si en ciertas si la persona hacía teshuvah shelema. Era un requisito. Ose perit teshuvah shelema. Retornen con teshuvah. En otras palabras, la tevilá, más que un acto simbólico o un rito simbólico, era además un acto de asociación, un acto de identificación con el movimiento y su líder. Por lo tanto, si leemos los documentos con detenimiento, lo que las enseñanzas de Yohanan, que son muy breves, registradas, son los pasos a seguir para completar el proceso de teshuvah. Así pues, Yohanan expone no solamente la necesidad de teshuvah, sino cómo lograr la teshuvah. Y basado en ello, pues, entonces la persona se asociaba con Yohanan como su líder. ¿De qué manera? Poniendo en práctica sus enseñanzas. Realiza la tevilá y pone en práctica la enseñanza de Yohanan. Leamos un ejemplo en el llamado libro de Juan, capítulo 3, 26. Los discípulos de Yohanan le dicen: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, o sea, era Yehoshua, de quien diste testimonio, este está realizando tevilá y todos van a él. Notemos el contexto. Son los discípulos de Yohanan que se refieren a Yohanan como rabino y le dicen: el que estaba contigo está realizando tevilá y todos van a él. Estaba contigo y ahora todos van a él. En la sección un poco más adelante, en el capítulo 4, verso 1, se vuelve a mencionar ese suceso. Y dice el texto que Yehoshua realizaba tevilá y hacía más discípulos que Yohanan. No perdamos de vista la conexión entre hacer tevilá y hacer discípulos. Nótese además que en ambos registros, ya dije Juan 3:26 y 4:1, en ambos se menciona el acto de realizar la tefilá y seguido a ello, dice el texto, todos van a él. O según el segundo registro, está el equivalente. De todos van a él, dice, hacía discípulos. Esto confirma una vez más que tefilá era el acto de iniciación para un discípulo. Ir a él o hacer discípulos es lo mismo. Todos iban a él o él hacía discípulos, es lo mismo. Consecuentemente, si la frase ir a él se emplea como equivalente técnico de ser un discípulo, es de suponer que también la frase Rabí, el que estaba contigo, es un equivalente a Rabí, el que era tu discípulo. De lo contrario, si Yehoshua no fuese un discípulo de Yohanan, y si la tevilá no significase la iniciación del discipulado, la muestra pública de conexión con el líder, en este caso Yohanan, ¿por qué razón los discípulos de Yohanan en inicio les llamaría la atención que Yehoshua también estuviese haciendo tevilá? Que Yehoshua también tuviese discípulos, ¿por qué les llamaría la atención? ¿Por qué? Porque él es el que estaba contigo. En otras palabras, él era uno de tus discípulos. Todas estas preguntas, pues, pueden ser contestadas apropiadamente si tenemos presente que la tevilá, tanto de Yohanan como la de Yehoshua, significaban la iniciación de un discipulado, la iniciación en un movimiento, la aceptación de la enseñanza de un maestro, el sometimiento a un maestro. A los discípulos de Yohanan, a sus seguidores, les llamó la atención que Yehoshua estuviese haciendo tevilá más o menos cerca de ellos.
e iniciando discípulos, porque Yoshua era discípulo de Johanán. De hecho, en la literatura rabínica está registrado que el discípulo de un rabino, cuando llegue el momento en que él también pueda crear sus propios discípulos, tiene que hacerlo a cierta distancia del maestro original por respeto. Lo mismo sucede acá. Los discípulos de Johanán se preguntaban, ¿acaso este no es el que estaba contigo? ¿No era un colega nuestro? ¿No es tu discípulo? Leamos otro ejemplo, en este caso, pues en el libro de Hechos, capítulo 2. El suceso en Shavuot. Seguido el discurso, o sea, recordemos, el contexto otra vez, estamos evidenciando cómo hay un requisito para la para la tevilá de Yohanan. El primer requisito es teshuvá. No se trata de simplemente hacer el acto ritual y retirarse. No. Hay una conexión, hay una continuidad seguida al acto o al rito de la tevilá. Vamos entonces a analizar un ejemplo más claro aún, registrado en Hechos capítulo 2. Seguido el discurso de Shimon Kefá, hay un grupo de personas que aceptan la mesianidad de Yahushua. Se identifican con el mensaje de Shimon Kefá y le preguntan, ¿qué debemos hacer? Ma na'ase. Exactamente, son las mismas palabras que el autor escribió en relación a la tevilá de Yohanan. Recordemos, el autor de Hechos es el mismo autor de Lucas. ¿Qué le preguntaba el pueblo a Yohanan? Mana hace, ¿qué debemos de hacer? Yohanan exponía el mensaje, hagan teshuvá, o sea, el mensaje de cómo hacer la teshuvá shulema, la teshuvá completa, la teshuvá genuina. Ahora el autor, intencionalmente, en su segundo tratado, el libro de Hechos, presenta al pueblo ante Shimon Kefá preguntándole con los mismos términos, Mana hace, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué dice Shimon Kefá? Palabras muy similares a las de Yohanan. Heisru b'tshuvah vehitavlu b'shem Yehoshua HaMashiach. Shimon Kefá dice, retornen con teshuvah y sumérjanse o realicen la tevilá en nombre de Yehoshua el Mashiach. El lector simplista, una vez más, quizás entiende que tras el ritual todas las personas regresarían a sus casas, mostrarían remordimiento por sus errores, pero después del rito pues regresarían a sus casas y continuarían con sus vidas. Pero el texto evidencia que la tefilá era un acto de iniciación, era el inicio, era únicamente el principio de un largo proyecto. La asociación a un movimiento con sus propias exigencias y requisitos. Así se registró en el libro de Hechos. Los que recibieron el mensaje de Shimon Kefá hicieron la tefilá, y en aquel día fueron añadidas 3,000 personas. Nótese el término, fueron añadidas. ¿Añadidas a qué? A un movimiento. Veamos lo que sigue diciendo el texto. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. O sea, seguido a la recepción del discurso de Shimon Kefá por 3,000 discípulos, dice el texto que en consecuencia ellos, o sea, los 3,000 discípulos, hicieron la tefilá, esto es, se iniciaron como discípulos, y entonces dice que se añadieron aquel día 3,000 personas. Dice que se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los emisarios y para participar de la vida común. Una vez más, seguido a que el texto especifique, se añadieron, o sea, hicieron la tefilá y se añadieron 3,000 personas,
dice el autor, se reunían frecuentemente para la enseñanza de los emisarios. Esto es para escuchar la enseñanza de los emisarios. O sea, se iniciaron en el movimiento. Tienen el compromiso dentro del movimiento de escuchar las enseñanzas de quienes, de los líderes más destacados. Josué no estaba presente, Johanán ya no estaban presentes. Quienes seguían a cargo, los Shilujim, además de reunirse frecuentemente, dice el texto, para escuchar la enseñanza de los emisarios, dice que también para participar en la vida común, en el partimiento del pan y las tefilot. El partimiento del pan, Betziat Alejem, es un hebraísmo. Un hebraísmo simplemente para referirse a una cena fraternal. La cena iniciaba como partiendo el pan, así se inicia la cena tradicional judía. Se declara una bendición sobre el pan, hamot silechem, y luego se parte el pan. De hecho, la persona que preside la berajá, la bendición, parte literalmente el pan, y es por eso que entonces la cena, una cena fraternal, se conoce como el partimiento del pan. La persona, el que dirige, parte el pan y lo distribuye entre los presentes. Y de ahí, entonces, el término técnico. Lo importante, lo que merece rescatarse es que los que realizaron la tevilá, lo cual significa los que se iniciaron como discípulos, permanecieron frecuentemente visitando a los discípulos y participando de la vida común en las comidas o en las cenas fraternales y en las tefilot, en las reuniones. Luego el capítulo 2, verso 43 al 47 en el libro de Hechos, dice el autor que el temor reverente sobrecogía a toda persona, pues muchos prodigios y señales tomaban lugar por medio de los Shiluchim en Jerusalén. De manera que dice que había gran temor entre todos. Por su parte, agrega el autor, todos los que habían permanecido firmes estaban unidos. Todos los que habían permanecido firmes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y las posesiones y las distribuían con todos según la necesidad de cada uno. En unanimidad, diariamente, continuaban asistiendo al Bet HaMikdash y partiendo el pan en los hogares, comiendo juntos con alegría y exaltando a Elohim con sencillez de corazón y siendo gratos a todo el pueblo. El Eterno, por su parte, añadía cada día los que iban siendo redimidos. Así que una vez más se confirma que la tevilá es el inicio de la adhesión de una persona, o en este caso de un grupo de personas, a un movimiento, con sus exigencias, con sus requisitos. Primer requisito para la tevilá es teshuva. La persona tiene que comenzar un proceso de renovación, de autoanálisis y reparar todos los daños pendientes. Es claro entonces que la tevilá no fue un acto para buscar el perdón solamente, el perdón de los pecados, sino que la tevilá marcó el inicio del discipulado. Vinieron a ser talmidim, seguidores, siendo la tevilá el rito que marcó el inicio. Y esta es precisamente la tevilá que practicaron los discípulos de Yehoshua. ¿Por qué sería diferente la tevilá entonces de Yohanan? Si esa es la tevilá de los discípulos de Yehoshua, la iniciación a un movimiento, ¿por qué es diferente entonces la tevilá de Yohanan registrada en los popularmente llamados evangelios? Así que, primer requisito
para la tevilá es teshuvá, lo cual implica que el primer requisito para iniciarse en el movimiento de Rabbi Joshua era la teshuvá, lo mismo que demandaba Yohanan para iniciarse en su movimiento. Lo cual implica, y lo vamos a detallar más adelante, la implicación es que Yehoshua no inicia un movimiento, sino que continúa, perpetúa un movimiento iniciado por Yohanan. ¿Por orden de quién? ¿De Yohanan mismo? No. Por orden de el Padre. Con estos términos tan piadosos que usaba Rabbi Joshua y sus primeros discípulos, el Padre. Son términos que clarificaremos en las próximas clases.